En esta serie de entrevistas especiales que venimos realizando ya hace varias semanas, ustedes saben que estamos convocando a los principales protagonistas de estos tiempos. Hoy realmente vamos a tener un gustazo enorme, hace muchos años que no dialogo con él, así que para mí realmente es un placer tenerlo aquí en esta emisión de Galáctica Internacional, a uno de los grandes actores, un dirigente tradicional justamente de la Unión Cívica Radical, un gran luchador, un gran defensor justamente de los derechos ciudadanos. Me refiero al señor Luis Brandoni, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Un gustazo realmente estar compartiendo estos minutos contigo, ¿eh? ¿Cómo va eso? Hola, buen día. Bien, bien, Buen ¿cómo día. estás, Luis? Bueno, realmente me imagino que estarás padeciendo los sufrimientos de todos los latinoamericanos y de los argentinos que viven, que padecen en estos tiempos, Luis, ¿no? Sorprende todo esto que estamos transitando, ¿no? Y sí, a veces sorprendente, otras veces desconcertante. Ajá. En este caso estamos bastante desconcertados con lo que estamos viviendo, sobre todo los que vivimos en la Argentina. Claro. Para un actor, para un hombre que ha estado siempre en contacto con la gente y que ve lo que sucede, que tiene, digamos, frente a sus propios ojos, esto que vos planteabas, ¿no? Esta angustia, esta incertidumbre, ¿hay un alito de esperanza dentro de todo esto que estamos transitando, Luis? Sí, claro que Ujú. sí, por eso luchamos, por eso estamos empeñados en que estas cosas se modifiquen. Vamos a ver cómo termina el periodo constitucional de este gobierno para Ajá, hacernos cargo de esta enorme responsabilidad. ajá, Pero por supuesto que hay esperanza, porque yo tengo la convicción de que se produjo un cambio en la sociedad argentina a partir del gobierno anterior a este. Ahí ajá. hay un cambio y yo tengo algunos, para lo que para mí son síntomas muy claros de que las cosas se van a poder mejorar, que va a haber que hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio, porque las cosas se han degradado demasiado, pero yo creo que vamos a salir adelante porque este país tiene un pasado mejor que este presente que estamos viviendo desde hace muchos años. Claro que sí. A ver, te llevo un poco tratando de hacer memoria de lo que viene transitando en estos tantos años de democracia que ha costado tanto conseguir. Yo recuerdo haberlo hablado en algún momento con el expresidente Raúl Alfonsín, un hombre del cual vos estuviste muy cerca, y me Sí, decía, a pesar de la tosudez que tenía el gallego Alfonsín, como le decíamos muchos, de alguna manera en la intimidad que él nos permitía establecer con él, sí. cómo era posible recomponer las instituciones democráticas, ¿no? Eso hemos visto a lo largo de estos años que se fue degradando, ¿no? Esta democracia que tanto ha costado conseguir se Sí, fue pero como deteriorando de a nadie ha poco, ¿no? podido, sí, sí, pero nadie ha podido desmentir A ver. ni dudar Ujú. sobre que lo que queremos la inmensa mayoría de los argentinos Ajá. es seguir viviendo en democracia. Ahí está. A él le Ujú. debemos esa convicción, esa Ajá. tosudez, ese empeño Ahí está. en, Ujú. haber salido de una terrible dictadura y Ujú. habernos convencido de que este era el camino, a pesar de todos los pesares, de todo el precio que la sociedad argentina y la oposición al gobierno del doctor Alfonsín Ujú. hiciera. Ajá. este, la gente sigue convencida de que lo que queremos, la inmensa mayoría de los argentinos, es seguir viviendo en democracia. Por eso estamos luchando, porque de eso sí estoy seguro. Y como cantábamos en la campaña del Claro. 83, que iba a venir la democracia por 100 años más, Ajá. todavía nadie lo ha podido negar esto. ¿Hubo como un No es duda. bloque o algún porcentaje, Luis, de esta dirigencia que se había comprometido en su momento a hacer esto, a defender justamente la institución republicana, la democracia, como que se desvió del camino? ¿Cómo lo ves vos este tema de muchos dirigentes, inclusive del propio radicalismo, que se pasaron a la otra vereda, ¿no? Este Bueno, panquequismo que hay, este esos son sistema absolutos. camaleónico, ¿no? En un partido como el radicalismo, Ajá, alguna gente que se ha pasado al oficialismo, al actual oficialismo, no sí, son más que casos muy aislados, ajá,
el radicalismo es un partido nacional que tiene presencia en todo el país. Si querés un ejemplo, te digo que el año pasado hubo unas elecciones internas en la provincia de Buenos Aires, Sí, sí. interna para elegir las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires, y acudieron 120.000 afiliados a votar, de modo que es un partido importante que tiene más de titularidad de más de 500 ciudades con el cargo de intendentes, Claro. de modo que eso no mueve el amperímetro para nada. La convicción sigue existiendo. ¿Cómo estás viendo vos de pronto esto que está aconteciendo en estas horas, en estos días, que se va incrementando esta presión interna que hay dentro del mismo radicalismo y de la coalición del PRO, de Juntos por el Cambio, que de alguna manera hay como un tipo de pelea interna, ¿no? O sea, se da habitualmente, pero con esta, digamos, violencia en algunos aspectos que estamos viendo, que va deteriorando también la institución de los propios partidos políticos en la Argentina, ¿no? Sí, yo no me atrevería a hablar de violencia. Creo que hubieron manifestaciones muy imprudentes por parte de algunas dirigentes importantes, muy imprudentes, que no correspondía hacerlas de esa manera. Mira, vamos a ir a afirmarnos en algunos ejemplos. Decime, a ver, sí. Cuando se constituyó la alianza entre un sector del peronismo y el radicalismo, que ganaron las elecciones, que lo llevó al doctor de la Rúa a la presidencia de la República, la actitud tremenda, horrible, del que fue su vicepresidente, un tal Álvarez, que renunció, que fue el comienzo de la debacle que se produjo después, porque además nunca hay que olvidar que el peronismo nunca fue democrático. El peronismo nunca, en más de sus 70 años de vida, fue democrático, de manera tal que se afirmó en eso. Esa alianza se rompió en 1000 pedazos una vez dejado el gobierno el doctor de la Rúa. Nosotros, con Juntos por el Cambio, también llegamos al gobierno. No solo llegamos al gobierno, sino que fue la primera vez que un presidente no peronista termina su mandato en 91 años. El último fue Marcelo Torcuato de Alvear, que terminó en el año 1928 su mandato. Después ningún otro presidente no peronista pudo terminar. Esto habla de las características peculiares, singulares, dramáticas que tiene el peronismo cuando es oposición. Y sin embargo, no estalló en impaso, sino que se amplió Juntos por el Cambio. Y que haya diferencias es bastante lógico. Yo pertenezco a un partido donde hubieron siempre diferencias y las cosas se discutieron y en algunos casos volaron algunas sillas en determinados... Pero en el final se logra una transparencia, una claridad justamente en esas discusiones, ¿no? O sea, hay un diálogo sincero de alguna manera, cosa que en otros partidos no se da. Hay cosas que en una situación como la que estamos viviendo nosotros ahora en la Argentina, salir a hacer acusaciones... No tiene sentido. No tiene sentido, es una enorme imprudencia, también, porque eso mismo se puede hacer puertas adentro, de otra forma, y aclarar las cosas si es necesario, como tenga que aclarar. Pero ¿no crees que hay algunos dirigentes que especulan con eso? A la justicia, claro. Y si no, se denuncia a la justicia. Pero este tipo de comentarios son una imprudencia, de modo que no hay ninguna duda. Al 2023, a las elecciones, a las PASO primero, vamos a llegar muy, muy unidos, y se están preparando gente de todas las disciplinas ante este desafío que va a ser hacerse cargo del país el 10 de diciembre del 2023. Me encanta esa claridad con la cual vos te explayás, porque de alguna manera, viste que muchos dirigentes le esquivan a estos temas puntuales. Vos hacías referencia, por ejemplo, al caso en su momento del vicepresidente Chacho Álvarez, que dio el portazo y lo dejó como descolgado al gobierno, ¿no? Sí. A partir de ese momento,
¿Crees o vos considerás que empieza la debacle de la política de la Argentina porque empieza el deterioro y el fogoneo de muchos medios de comunicación, de algunos colegas, de los Mira, en cuanto periodistas, a de lo todo que el vos entorno señalás político, ¿no? de lo de Álvarez, Ajá, no solo no fue la debacle, fue la debacle para Álvarez, que se convirtió en un cadáver político. claro. Ujú. No, después las cosas, por supuesto, se pagaron costos muy grandes. Lamentablemente Por sí. Ujú. supuesto, hubieron organización de saqueos, muchas cosas que ya no pasan. Claro. Y además hay otro dato. A ver. En aquel entonces, en el 2001, con esa gravísima crisis que padeció el país, Ajá. fue muy repetida la frase que se vayan todos, ¿te Claro. acordás? Sí, sí, tal cual, sí. Ujú. ¿La escuchaste en estos últimos meses? Nada, en absoluto, en absoluto. Pero bueno, ahí está la connivencia, ¿no? Ahí voy. Ahí te doy uno de los síntomas de que la sociedad argentina ha cambiado. La sociedad Ujú. argentina produjo hace un año y un poco más de un año 5 banderazos en todo el país, Ujú. de los cuales no hay ninguna antecedentes en la historia argentina, en forma espontánea, Ujú. cosa que no podría decir el peronismo porque no hace ni un acto espontáneo. El de Ujú. ayer no solo no fue espontáneo, sino que costó mucho dinero. Eso hace que la sociedad argentina, por ejemplo, no se hayan producido saqueos, Saqueos, claro, ni actos de mayor violencia. no hubo Ujú. violencia Claro. política. Ujú. Y Ujú. porque además, esto que están diciendo que estamos tratando de hacer un golpe de Estado, no, golpe de Estado, no, ya No no tiene hay nada que más, ver, claro. porque con el juicio a las juntas Ujú. terminó de existir lo que podríamos llamar el partido militar, Exacto. que tuvo influencia política en este país desde el año 30 hasta Tremendo. el año Y que 1983. vos como Este muchísimos lo partido del padecimos en carne sistema, propia, ¿no? También eso hay que recordarlo, porque viste que, ¿cómo? que eso tanto vos como muchos de nosotros lo padecimos en carne propia, ¿no? La persecuta, los aprietes, Lógico, cosa que vuelven algunos a querer intentar hacer, ¿no? O sea, tergiversar la realidad de lo que pasa. por Hay, supuesto, por Luis, supuesto. tal vez Y una mayor además, concientización porque de la además población. la sociedad en este momento está muy pendiente Ajá, del ahí está, juicio que se está haciendo, donde una de las acusadas es la la propia presidenta vicepresidenta, de claro. la República. Ujú. Está pendiente el Ajá. país de eso. Ujú. Y esto va a tener una importancia muy grande porque Seguro. seguramente, casi seguramente, va a ser condenada. Y esto con que nos amenaza la supuesta progresión del peronismo, que son los montoneros, Ujú. que han sido, que han sido derrotados ampliamente, no solo por las Fuerzas Armadas con métodos horribles, Sino sino por la también propia por la sociedad democracia, argentina. claro, por el soberano, ¿no? En definitiva. Sí, Ujú. que no se ilusionen, Ujú. que no nos amenacen porque no le vamos a dar pelota, porque no les tenemos miedo. La gente ya le perdió el miedo al peronismo. Hay como un cansancio, una saturación de esta Mu- perversidad que vienen haciendo hace décadas, ¿no? Pero vos Sí, fíjate pero que al mismo tocabas, tiempo sí, es ujú, verdad eso que decís. Hay un cansancio y no es para menos. ujú. Estamos todos un poco cansados. Y sí, Pero porque lo vemos en la no pobreza, hay, ¿no? En el lo que deterioro no que hay, tiene el país. ¿me dejás Sí, terminar? Lo dale. que no hay es resignación. Ujú. Eso no. Y entonces esto es lo que me da esperanzas. Ese es un buen síntoma, ¿no? Lo que vos decís. Claro, Ujú. seguro. Me parece que sí. Me parece que sí. Ahora, Luis, teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo, ¿no? El grave problema que tiene la Argentina de constantes hechos de corrupción generados por un Sí, sector de la dirigencia que ha deteriorado la institucionalidad de la República, ¿no? sí, Que va fogoneando justamente la democracia que tanto ha costado conseguirla. ¿Por qué sí. crees vos, por tu experiencia, por haber estado dentro del ámbito del Congreso de la Nación, y seguramente dialogaste y planteaste un montón de inquietudes que te habrán surgido, cuando veías que justamente estos supuestos representantes del pueblo hacen todo lo contrario a lo que prometen en campaña, ¿no? ¿Qué sensación tenés vos al respecto? Sí, no siempre es así, ni todo es así. A ver, Primero, sí. esto de que todos los políticos son unos No, corruptos no, para no es nada. verdad, me consta. Hay un sector, sí. Yo hice política y conozco políticos que Ujú. son gente de bien Por y supuesto. honorables. Tenemos casos de No es Jaroslavski, tenemos que Bravo, hay, tantos, sí, ¿no? por eso, muchos, podemos nombrar a centenares. Ujú. Hay algunos ejemplos
monumentales, como el caso del doctor Ilia, También, ¿no? por supuesto. Que dijeron era un buen tipo, y además era Un buen corajudo. demócrata, un buen demócrata. No, y además era corajudo, porque se Claro. metió con cosas muy pesadas. De Ujú, modo que no es verdad. No es ujú. verdad que toda la clase política, como Actúe de esa dice manera. un joven que está de moda ahora, que son todos, que es una, no sé cómo llaman, Sí. la La casta. casta famosa, sí. Que él No, ahora no, está no. dentro, él está ahora dentro de la No me casta y no gustaría hace saber de qué cosas muy trabaja este prolijas muchacho. tampoco, ¿no? También, claro. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Me gustaría saber de qué trabaja ese muchacho que rifa el sueldo en una actitud Ujú. Ajá, demagógica incalificable. claro. Incalificable. Así Ujú, que no es así. Yo desmiento que hay, por supuesto, corrupción. Desde luego que hay corrupción. ujú, Hay corrupción en gran parte de la sociedad argentina. claro. Todos tenemos algo de Ujú. corruptos. Desde tratar de sobrepasar a alguien en una cola mientras estamos esperando, Ahí está. tratar de conseguirme una mejor ubicación en el teatro pagando una propina a los boleteros, hasta a cosas atroces como la que ha cometido el kirchnerismo durante todos estos años y que se está ahora desculando y que se está sabiendo la verdad. Ujú. Pero no son todos. No, lo niego porque sería negar mi propia naturaleza. Yo fui Está bueno diputado que lo nacional, clarifiques. fui Ujú, dirigente gremial ad honorem durante muchos años, ujú. y puedo caminar por la calle y no Tranquilamente. tengo y resisto el archivo. Ujú. Creo que resisto el archivo, así Ajá, que y no soy el único, absolutamente no soy el único. claro. No soy Bueno, el eso único, habla a las claras, ¿no? De cómo te has desenvuelto vos dentro de tu profesionalidad, de la profesionalidad que has desarrollado en el campo actoral y también dentro del mundo de la política. Cosa que sí, muchos no lo pueden hacer, muchos no pueden caminar por la calle con no, tranquilidad, ¿viste? no, y Es una además hay que realidad, tener coraje para decirlo, y yo lo he por tenido. supuesto. Ujú, A qué ujú, partido pertenezco? Y ujú. pagué precios por eso, Ya y lo seguí sabemos. siendo igual. Ujú. Sí. ¿Cómo ves un poco lo que está pasando dentro del ámbito de la justicia? ¿Crees de que ha madurado y se ha puesto los pantalones largos para actuar de forma independiente y realmente definir estos temas que complican a la nación hacia añares, que son los permanentes y constantes hechos de corrupción que se da, por ejemplo, en el caso de la obra pública, en el caso de las dádivas? Porque eso conlleva también a una liberación de las fronteras y un crecimiento, como estamos viendo, del narcotráfico que nos está generando gravísimos problemas, ¿no? Por supuesto, y además el, el, la actitud displicente, negligente del gobierno, que Ujú. no se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Lo que está pasando en el sur es gravísimo, Tremendo, ¿no? gravísimo, y el gobierno no se hace cargo, de modo que las cosas son sobre la justicia. Yo no puedo hablar porque no pertenezco a ese mundo, Ujú. pero ha tardado mucho. Tenemos algunos ejemplos penosos en ese sentido. Uno de ellos es el de expresidente Menem, que Ujú. estuvo con un fallo firme, 22 años, Eterno. y al final dijeron, es mucho lo que no lo condenaron con un gravísimo episodio que fue la voladura Tremendo de eso. la ciudad de Río Tercero, por Ujú. ejemplo, Claro. ¿no? De modo que tenemos muchos antecedentes, pero también es cierto que estamos viendo una, un, tal vez, no sé si un cambio, no sé si algo nuevo en la justicia, Ajá. porque tampoco, también es cierto que no acompaña a la sociedad. Es otro Porque temita. durante el Ujú. juicio a las juntas militares que anunció el doctor Alfonsín durante toda su campaña, Ajá. mucho antes de saber si iba a ganar las elecciones, mientras que el candidato justicialista, el doctor ítalo-argentino Luder, decía que la ley de autoamnistía que se habían dictado los Ahí está. militares Ujú. era constitucional, Sí. y los muchachos que hoy están en el gobierno lo votaron todos. Ujú. Recordémoslo porque vale la pena Claro. recordar una cosa. Está Sí, bueno esa falta de memoria, ¿no? Que claro, generalmente no, y además tan ellos que olvidadiza. Ujú. existe, pero lo votaron.
lo votaron y después le hicieron la vida imposible. Vos lo Claro. dijiste al comienzo de esta Tantos charla. paros, un desastre, ¿no? Muy O sea, bien, 13 paros fogoneándolo. generales Claro. hicieron. Ajá. 13 paros Vos generales. mirá lo Así que que hace ayer en Moyano, ese ¿no? Moyano sentido, hijo y que avala cuando, esto de alguna manera, el sindicalismo se pero presta a este cuando juego. terminó el juicio a las juntas, no salieron la gente a festejar Ujú. eso, que la mayoría de los argentinos no terminábamos de creer que esto fuera cierto. Ajá. Y fue hecho de una importancia extraordinaria, que fue un modelo en el mundo, que fue mirado por todo el mundo, Ujú. la tarea de esta Cámara Federal, Ajá. que juzgó a los militares. Sí. Y no salieron la gente a festejar Ujú. ni a mostrar su apoyo, ni siquiera las organizaciones de derechos humanos a las cuales perteneció y fundó el doctor Raúl Claro. Alfonsín, Ujú. fueron capaces de decir, no estamos de acuerdo con muchas cosas del gobierno, pero en lo que está haciendo usted, lo que está haciendo la justicia con respecto a los ex funcionarios de la dictadura militar, lo Ujú. apoyamos. Nadie dijo eso. Claro. Nadie dijo eso, lo dejaron solo el gobierno. Lamentablemente Entonces, es así. algunos defectos tiene la justicia, Ujú. muchos defectos tiene la política y algunos defectos Ahí tiene está. la sociedad Claro. argentina que tendrá que mejorar. Ujú. Esa falta de memoria de alguna manera fue quedando plasmado en el Nunca Más, ¿no? Donde Sábato, Guiñazú y tantos otros Por profesionales supuesto, reconocidos de la Argentina dieron a conocer lo que había pasado, ¿no? Ahí es sí. donde empieza tal vez a fallar y a transcurrir esta falta de memoria que tiene un alto porcentaje de los argentinos, Luis. Sí, pero por eso yo mencioné hace un rato los banderazos. Ajá. Los banderazos fueron espontáneos en todo el país, llegaron a ser Ujú. más de 300 pueblos y ciudades del país, Claro. desde Jujuy hasta Ushuaia, que salieron a manifestar su descontento y su aspiración por mantener la democracia y el derecho a trabajar y el derecho a la salud y el Ujú. derecho a la educación. Fíjate qué curioso. Las clases empezaron, sobre todo en la escuela primaria, Ujú. no por la decisión de ningún ministro, de Ahí está. ningún Claro. ministro, sino de los De papás y la las propia mamás familia, que claro. insistieron en que se abrieran las escuelas. Ujú. En esto me basa para tener la convicción de que la sociedad argentina ha cambiado y creo que para bien. Ahí tenemos otro temita que preocupa también porque genera incertidumbre, lo que hablábamos hace un rato, la angustia que tiene la gente de ver que hay justamente un sector de la política argentina que, apañado también en parte por un sector minoritario de la justicia, algunos empresarios y sindicalistas, se prestan a este juego perverso que tiene la Argentina y que genera cada vez más inmoralidad, ¿no? Por todos Sí, estos por hechos de corrupción que supuesto. vemos. Hay una oligarquía. Yo tengo muchos años y Sí. escuché siempre mucho a la radio, mucho, Ajá. desde muy niño. Sí. Y yo tengo incorporada en mi memoria la frase la oligarquía ganadera. Ajá. Bueno, Está bueno que yo comentes ahora esto. Sí, a ver. trato de darle un título a eso que vos llamás, que es la Ajá. oligarquía sindical, que es una Claro. verdadera oligarquía. Ajá. Eso es una de las cosas más graves que nos está pasando a nosotros. Por Ujú. eso no quieren modificar las cosas. Claro. Por eso tenemos una pobreza Tremenda. tremenda Ujú. y la totalidad, por decirlo de alguna manera, o la inmensa mayoría de los dirigentes gremiales son Claro. millonarios. 4 o 5 No hay Mercedes-Benz una, en las cocheras de no los hay una sindicatos. Claro. irregularidad en eso. Ujú. La Totalmente. gente ignora que son millonarios. Ujú. ¿Cómo es este asunto? Ya esto vamos a modificarlo, Ujú. porque entre otras cosas, en las elecciones del año que viene va a ocurrir algo que no ocurrió nunca en la historia de los últimos 70 y pico de años, A ver, contame. y es que el peronismo no va a tener la primera minoría en ninguna de las dos cámaras. Ujú. Y entonces ahí vamos a poder acomodar algunas cosas que son necesarias acomodar. Ujú. Hay un temita que le preocupa a la sociedad por las cosas que estamos viviendo y sufriendo, que es el tema de los fueros. ¿Crees que en algún momento esto se va a poder plantear desde el ámbito del Congreso de la Nación para revertir esta situación que permite el encubrimiento, el apañamiento de dirigentes o de personas que son corruptas y que le generan un daño tremendo a la República, esta Argentina que está prácticamente devastada, producto de alguna manera de estos hechos de corrupción constantes que vemos?
Yo no me atrevería a decir nada en este sentido, porque yo no soy abogado, pero lo que sé es que los fueros están justificados porque tienen que darle seguridad a los legisladores de poder decir lo que piensan Ajá, sin ser sancionados por esto. Lo ajá. que pasa que esto degradó, se degeneró, porque se Claro. transformó en un aguantadero para Ahí hacer, está. cometer delitos y no ser detenido. Entonces Ujú. esto es una desnaturalización A del eso iba, concepto, claro. ¿entendés? Esto es lo que Ujú. hay que aclararlo en todo caso, que Ajá. cuáles son las razones por las cuales uno puede O ampararse no. en la inmunidad que le da el ser un funcionario o un funcionario de la justicia también. Claro. Habría que Habrá que una modificarlo o aclararlo modificación, un poco corregir mejor eso. para Claro. que no se transforme en un aguantadero. Tal cual. Ahí es donde está realmente la gran discusión que hay en este momento y la preocupación que tiene gran parte de la sociedad porque ve que estas cuestiones se siguen reiterando, ¿no? Tenés exmandatarios que están cubiertos justamente por estas reglamentaciones que no Claro, son beneficiosos para revertir la situación de decadencia que tiene la Argentina. En algún momento va a tener que surgir algo que lo emprolije, ¿no? Que lo modifique y lo adapte a los tiempos que corren. me parece que sí. Entre otras cosas, el Consejo de la Magistratura, que Ujú. se ha visto absolutamente Ajá. desnaturalizado del criterio y de la convicción que tenían los constituyentes del año 94 cuando lo implementaron este organismo. Ajá. Vos fíjate que el propio presidente Alfonsín en su momento hizo el planteo de la modificación de los miembros de la Corte, ¿no? Hubo Sí, como un acompañamiento en ese momento y ahora se quiere modificar todo otra vez. para Eso, tener mayoría, porque es claro. la única manera que funciona el peronismo, con Ujú. mayoría de número, y entonces no se discute nada, se levanta la mano y listo. Claro. Esto se va a terminar. Ujú. Estamos en vísperas de ver que eso se va a terminar. Ajá. Y van a tener la representación que realmente deben tener Ajá. como partido político. Ujú. Pero Le- eso se va a terminar. claro. Así como no se va a poder repetir ese penoso episodio en la Cámara de Diputados, siendo la primera presidencia del general Perón, Ujú. cuando le sacaron los fueros a don Ricardo Balbín Claro. y estuvo 4 meses en una celda. Ujú. Eso no se va a repetir. Son vergüenzas que a veces la gente se olvida, no lo tiene en cuenta, ¿no? Este, Está y bueno en recordar muchos estas casos cosas. no Ujú. se le enseñan a los alumnos Ahí está el tampoco, otro ¿eh? tema. Ujú. También, también el tema de la educación es un tema muy grave, Ujú. muy, muy grave. Tenemos falencias muy fuertes, ¿no? En Por ese ejemplo, si ámbito, querés, a ver, recordemos una cosa más. a ver, Desde la democracia, sí, hemos visto siempre por televisión, hemos escuchado por radio, hemos leído declaraciones de muchos de los dirigentes gremiales, ¿verdad? sí, Muchos, muchos, muchos. ¿Alguno de ustedes, vos, por ejemplo, sí, escuchaste a algún dirigente gremial hablar de educación en para alguna nada, oportunidad? para ¿Eh? nada, para nada. Bueno, Bueno, gracias. eso demuestra lo vergonzoso que son, cómo actúan, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, Es, creo que hemos charlado sí, lo suficiente. es un tema realmente muy preocupante que vamos a tener que Claro. empezar a tener Pero conciencia, Luis, evidentemente, porque dentro de hay, unos meses, ujú, llámame de nuevo y vamos a ver cómo si, si el, se van si produciendo el los horizonte cambios. se despejó un poco. Es ¿Eh? cierto. Te mando un gran abrazo, muy gentil por Hasta siempre y cualquier momento y gracias por muchas tu claridad, gracias. A ¿Eh? vos, muy amable, muy gentil. Luis Brandoni, ustedes lo escuchaban planteando su visión, o sea, un hombre que ha transitado dentro del mundo de la dirigencia gremial, conoce estos temas, estuvo participando como diputado en el Congreso de la Nación, más claro de lo que él estaba planteando, imposible, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante que decía, o sea, nos dejó algo fundamental para esta ciudadanía que está en una decadencia absoluta y que necesita repensar cómo va a ser para recomponer las instituciones de la República, ¿no? Por un lado, tener memoria y actuar con raciocinio, que es lo que notamos que está faltando en un alto porcentaje de los ciudadanos de la República Argentina. Estas cosas que nos pasan son por algo. Que esta enseñanza que nos ha dejado esta dramática situación por la cual estamos transitando nos sirva para
liberar la mente y actuar con raciocinio. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.